Bueno, pues Shabbat Shalom. Ya estamos, creo, en vivo con Facebook y ya estamos también en YouTube. Esperemos que el de YouTube funcione como debe de ser. Y si alguien puede verificar que esté el audio de YouTube bien. Y qué alegría poder continuar con nuestro estudio de Bereshit. La semana pasada, ya saben que no estuve aquí. Estaba de trabajo y ya fue imposible volver a tiempo para llegar a dar el estudio, pero bueno, siempre está el estudio de Samuel, que es bueno, está buenísimo. La verdad me tiene muy contento y siempre me deja con picado, decimos en México, ¿no? Te deja con ganas de más. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro estudio de Bereshit, que es Génesis. ¿Se acuerda alguien en dónde nos quedamos la semana pasada? ¿Qué estábamos hablando la semana pasada de Bereshit? O en Bereshit. Antepasada, perdón. ¿Alguien se acuerda? Exactamente, estábamos hablando de la descendencia de Noé. O sea, que bien, de Noah. Muy bien. Estábamos hablando de esa historia, que es la historia que nos introduce a la vida de Noah, ¿no? Y que antes de empezar, quisiera empezar con un par de versículos, antes de introducirnos ya directamente a lo que es el estudio de Bereshit. En el capítulo 6, verso 11, pero vamos a ir antes a Mateo 24, del 37 al 39. Del 37, Mateo 24, del 37 al 39. Y dice así: porque como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noah entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Es de mucho reflexionar este pasaje, porque no es nada extraño y no es la primera vez que lo decimos, que los tiempos que hoy vivimos son tiempos como los tiempos de Noé. Entonces, cuando el Señor dice que como en los días de Noé o de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre, y hoy nosotros podemos voltear a nuestro alrededor y ver tal atrocidad ya en el comportamiento humano, porque cualquiera te podría decir, a ver, espérame, pero siempre ha habido esto que al día de hoy hay, ¿no? Siempre ha habido violencia, siempre ha habido abusos, siempre ha habido... Pero yo les voy a decir algo, que siempre ha habido perversión en todos los aspectos, pero nunca se había vuelto legal. Nunca se había trascendido hasta el punto de considerarlo correcto, inclusive defenderlo. Por eso hoy podemos saber, porque en el tiempo de Noé eso era lo que pasaba. El hombre decía, actuamos porque podemos, porque queremos y porque es nuestro derecho. Y en resentimiento a lo que había sucedido, de que sus padres habían sido expulsados del Gam, del jardín del Edén, ¿no? Ellos querían hacer su voluntad, y el propio Lemec decía, ¿no? Que si Caín había sido, fuese vengado 7 veces, él sería 77 veces, ¿no? En una arrogancia terrible, y esa es la actitud que el día de hoy hay con las cosas de Dios, para lo que tiene que ver con Dios. Una arrogancia brutal en donde no me importa lo que Dios diga, que está bien o está mal. Lo que importa es que se cumplan tus derechos. Lo que importa es que tú te sientas bien. Lo que importa es que tú no sientas que están pasando por encima de quién eres. Lo que importa es que
seas feliz a costa de lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, al día de hoy debe de alarmarnos y alertarnos que como en los días de Noé, las cosas están sucediendo. Y dice el propio Yehoshua que como en el tiempo de Noah, así será cuando el Hijo del Hombre venga. ¿No? Así será cuando sea la segunda venida del Señor. Y esto debería alertarnos para poner atención sobre las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Jeremías 16:17 dice, y este versículo fue con el que propiamente terminamos la semana pasada, bueno, estuvimos leyendo la semana pasada, pero quería yo volver a citarlo, la antepasada, perdón, o el estudio pasado. Jeremías 16:17, porque mis ojos están sobre todos sus caminos. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho de lo que son caminos? Cada uno de nosotros aquí presentes tenemos un propio caminar. Tenemos nuestro camino. Y aunque vayamos por un camino común, todos caminamos de distinta forma nuestro camino. Y dice que el Señor tiene puestos sus ojos sobre todos sus caminos. Dice, no están ocultos de mi presencia. Su maldad no se esconde de mi vista. El mundo y todos los que habitan la tierra, para ese momento en que Noah está recibiendo instrucciones de parte de Adonai para lo que tiene que hacer, todos y cada uno de los que estaban en ese momento habitando la tierra estaban condenados a desaparecer para siempre. Ahora, tú y yo estábamos condenados a desaparecer para siempre, ¿sí o no? Sí. Sí. Exactamente igual que cada uno de ellos. Porque vivíamos en delitos y pecados, en transgresiones, en odio, ¿no? En deshonra para con Dios. Pero nuestra realidad cambió. Porque hubo ¿qué? Redención cuando Él llegó a nuestra vida. Hubo un arrepentimiento genuino. Hubo una transformación. Ahora, cualquiera podría decirme, pobres de aquellos porque no tuvieron a Yehoshua, porque Jesucristo no había venido a la tierra todavía. Pero tuvieron un predicador de justicia que les predicó por más de 120 años. Así como en aquellos días, les pongo yo aquí, hoy el mundo se ha corrompido y está corrupto de tal forma que la palabra de Mateo se cumple a cabalidad. Lo que acabamos de leer. Y debemos alertarnos y ponernos bien atentos. Porque las cosas que sucedieron en el pasado están sucediendo hoy. Y si el Señor anuncia y presenta el juicio venidero como verdadero y que sucederá, como sucedió el juicio en el tiempo de Noah. Es necesario y es imprescindible alertarnos a nosotros mismos. Porque cuando dice Jeremías 16:17 que los ojos del Señor están puestos sobre los caminos de todos y cada uno de nosotros, y después enseguida dice, no están ocultos de mi presencia su maldad, yo te preguntaría hoy, a ti, al que estás aquí sentado, y a los que están a la distancia viéndome, ¿tienes algo de maldad en tu corazón? Cada día nosotros, aún conociendo al Señor, vivimos todavía en esta carne. Y aún así caminando por su camino, pero el Señor nos da cada día su palabra para poder dirigirnos. Aún vivimos en este cuerpo pecaminoso. Así es. O sea que entonces en nuestro corazón... ¿Se acuerdan por qué fue? ¿Se acuerdan? Y ya lo acabamos de ver hace varios capítulos atrás. ¿Por qué fueron expulsados Adán y Eva o Java? ¿Por qué fueron? Por la desobediencia. ¿Y esta desobediencia había sido el fruto de qué? Del orgullo. Del orgullo. El orgullo es maldad. Claro, porque te separa de Dios. Mira, pregunta la voy a volver a hacer. Y de los que estamos aquí presentes y de los que están a la distancia. No fue solo por el acto cometido, sino encima porque no aceptaban
el error que habían cometido tampoco. Hombre, no pidieron perdón, se arrepintieron como debían haberse arrepentido. Uno al otro y que fue la mujer, y la mujer que no fue la serpiente, no se acusaban así. No, y al final, y Adán fue el peor. Tú eres el culpable porque me diste esta mujer. Sí. Se puso. Entonces, así como dice que Dios está mirando los caminos de todos y cada uno de nosotros y que también nuestra maldad no está oculta a sus ojos, tenemos que reflexionar. Hay maldad en mi vida hoy. No importa el grado y el nivel. Claro que la hay. Y sabes algo, y para paz y tranquilidad de muchos, porque a veces muchos son muy atacados, no va a dejar de haberla, porque vivimos en un cuerpo caído. Pero el problema no es que esta maldad venga recurrentemente, ¿no? Como hablamos hace rato, a nuestra vida o a nuestro corazón. El problema es qué estamos haciendo nosotros con ella. Para que puedan... Exactamente. ¿Qué permiso le estamos dando? ¿Qué permisivos o qué tan permisivos no somos? ¿O qué estamos haciendo para fomentar o para dejar de fomentar? Y una vez que hemos cometido la maldad, o la maldad ha hecho en nosotros algo, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a arrepentirnos? A pedir perdón. Primeramente a Dios, ¿no? Y luego el asunto que tengas, con quien tengas. Igual tienes que pedirte permiso a ti mismo. Por lo que sucedió, por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. Entonces la corrupción de aquellos días no es distinta a la corrupción que hay hoy. Y debemos abrir nuestros ojos grandemente. Porque así están los ojos del Señor, bien abiertos. Repito, no es que ya no vayas a tener maldad en tu corazón, porque la maldad es el orgullo, y el orgullo es algo que el humano trae intrínseco, como parte de su naturaleza humana, y está arraigado en el corazón humano. Pero el Señor nos da las herramientas y los procedimientos adecuados para tratar con ello. Por eso me encantó lo que decía David al mediodía. El libro de Vayikra, el libro de Levítico que acabamos de empezar, le dio al hombre la posibilidad de poder volverse a relacionar con Dios, de tener un proceso adecuado para cada una de las circunstancias y poder empezar nuevamente a tener un lazo cercano con Dios. Que no era otra cosa más que la figura y la sombra de lo que sería el sacrificio perfecto de Yehoshua. Cada sacrificio que se señala en el libro de Vayikra o de Levítico tiene como propósito apuntar hacia el sacrificio perfecto que fue el sacrificio de Mashiach. Si nosotros llegamos a comprender que cada uno de los sacrificios que la ley demanda ya fueron hechos, nosotros vamos a empezar a vivir de una manera distinta. No diciendo que ya no tenemos que hacerlos, porque voy a hacer la pregunta que siempre hago en Pesa y en cada una de las fiestas. ¿Es necesario o estamos nosotros obligados o el Señor nos demanda a hacer cada uno de los sacrificios que decía la Torá que debía hacerse? No, el sacrificio de los animales ya no, porque el único santo que hace No. el propio Dios que murió. La Torá, escúchenme la pregunta, A ver. porque la hago cada año y en cada fiesta. ¿La Torá nos demanda que hagamos esos sacrificios, sí o no? La Torá sí manda. Claro, la Torá nos demanda a cada uno de nosotros presentar esos sacrificios. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? No, a nosotros nos corresponde hacerlo porque es una obediencia. Sí, pero ¿cómo es que nosotros vamos y hacemos un sacrificio de un animal? No, por eso ya no. La Torá nos demanda cada sacrificio, pero lo que nos corresponde a nosotros es presentar a quien ya lo hizo todo, al Corbán perfecto. Por eso, no sé si lo recuerdan, pero desde hace un tiempo para acá, cada que vienen las fiestas y hay la demanda de hacer un sacrificio, nosotros levantamos nuestras manos. Señor, aquí estamos presentando el Corbán perfecto. A ti, Yehoshua HaMashiach, que ya hiciste todo. Pero no porque ya hizo todos los sacrificios, nosotros no vamos a observar la Torah, sino que por el contrario, Él ya nos dio la puerta y la entrada para poder hacerlo con libertad. ¿Sí entendemos esa parte?
Entonces, al día de hoy, nosotros tenemos unos recursos increíblemente hermosos que el Señor nos ha puesto delante para poder vivir conforme a su voluntad. Porque vivimos en una tierra que se ha corrompido, corrupta del todo. Y por donde lo quieras, voltear a ver. Entonces, ahí es donde vamos a empezar. Bereshit 6:11. Y vamos a intentar irnos lo más rapidito posible. Génesis 11. Así es. Bereshit. Génesis 11. No, 6, perdónenme. 6:11. Capítulo 6, verso 11. Capítulo 6. Acuérdense que estamos en el mero tiempo de Noah. Capítulo 6 y el verso es el verso 11. ¿Vale? Génesis 6, verso 11. Y dice así: la tierra se corrompió delante de Jah Elohim. La tierra estaba llena ¿de qué? De injusticia. ¿De qué dice? De violencia. Bueno, lo que pasa es que muchas versiones pueden interpretar violencia porque en la violencia hay injusticia. Pero es mucho más completo decir injusticia, porque la injusticia en todos los sentidos, ¿no? Que si tú lo miras más a fondo, también toda injusticia es violencia hacia la integridad de una persona, ¿no? Ahora, les comento y los pongo yo aquí. ¿Te parece que hay injusticia en este mundo actualmente? Wow. ¿Estás asqueado de ver lo que impunemente quien tiene el poder hace? Yo creo que exactamente igual que como Noah. Pero lo que yo les digo es, sé paciente. Sé paciente, porque así como Noah subió al arca y pacientemente esperó el diluvio, la construyó, predicó, de algo que para todo el mundo pareció una locura, porque nunca había llovido. Imagínate tú diciendo: hermanos, tienen que arrepentirse porque vendrá una nube de vapor que no nos permitirá respirar a nadie. Eso no sucede. ¿Qué va a suceder? ¿Por qué va a ser? Es que va a ser inminente, hermano. Por favor, arrepiéntete. Y tú ya estás preparando tus mascarillas de oxígeno y todo. Hermano, venga, póngase la mascarilla del Señor, porque si no vamos a morir. Que estás loco, eso no sucedió. Y al final, 8 personas con mascarilla vivieron, porque la nube vino. Así sucedió, nunca había llovido. Y él, con paciencia, construyó el arca, subió al arca y esperó la voluntad de Dios, ¿no? Así también nosotros esperamos con mucha paciencia el regreso de él mismo que en aquellos días, con perfecta justicia, juzgó al mundo. De igual forma nosotros seremos juzgados. Tú serás juzgado en el último día. Todos seremos juzgados. La diferencia es cómo seremos encontrados. Todos culpables. Esa es la realidad. Pero muchos redimidos. Muchos perdonados. Pero lamentablemente muchos no. Y redimidos no por causa propia, sino porque ya sabemos quién nos redimió. Nuestro Rey y Señor. El 12 dice: cuando Elohim vio cuán corrompida estaba la tierra, porque toda persona se había corrompido en su conducta sobre la tierra, Elohim le dijo a Noah: he determinado poner fin a todos los humanos, o sea, a la humanidad entera, porque la tierra está llena de injusticia por culpa de ellos. Los voy a destruir con la tierra. O sea, fíjate cómo las consecuencias de la propia manera de vivir del hombre, y eso ya lo sabíamos desde Adán y Java, o Eva, la propia naturaleza, la propia creación se corrompió también, se trastornó y sufrió daños. Y así como lo creó el Señor, así también en este momento va a acabar con la vida de todo ser humano, de toda vida en la tierra. Todo el tiempo de Noah, les pongo yo aquí,
más bien, perdón, en el tiempo de Noah, todo el mundo no podía decir que no conocían a Adonai. Nadie podía negar su existencia. Nadie, ¿estás de acuerdo? Porque aparte te voy a decir algo, hacía muy poquito tiempo que sus abuelos o bisabuelos habían sido expulsados del jardín del Edén. Y esto era algo que se sabía y se entendía. Nadie podía negar la existencia de Dios, porque el propio Adán había contado sobre las grandezas de él, ¿no? Durante 930 años Adán estuvo contando de las grandezas de Dios. Muy seguramente todos ellos, si no es que todos, si sus padres tuvieron contacto con Adán, sabían y conocían de primera mano las cosas que el Señor había dicho y hecho. Entonces nadie podía negar la existencia de Dios, pero ellos habían desobedecido ya en un grado en el que no había ni obediencia ni fidelidad. Más bien existía una terrible arrogancia, les pongo yo aquí. Muchos otros habían cambiado su adoración por otras deidades, más acordes a sus necesidades. ¿Te suena parecido eso al día de hoy? Y esas deidades no eran otros más que Hasatán y sus caídos, convertidos en deidades que proveían a los hombres conforme a sus concupiscencias. Porque eso es lo que ha hecho Satanás todo el tiempo. Basta con prender la televisión, basta con mirar las cosas que están en este mundo. Ha sido tan bien educado por Hasatán el ser humano, que todo lo que hay es para satisfacer la concupiscencia del hombre, para satisfacer su morbo, para satisfacer su sexualidad ilícitamente, para todas esas cosas que, mira, basta con prender estas series de televisión donde se ve el glamour y se ve las envidias y las clásicas novelas, ¿no? Celos, envidia, el hambre de poder, infidelidad, exactamente como es. Así. Haciendo creer a los niños que porque hagan y deshagan todo lo que están haciendo no tiene ninguna repercusión frente al ojo del Señor. Exactamente. Va a haber repercusiones. Para ellos, en la cabeza de ellos, piensan que no. Que no habrá retribución alguna. Exactamente. Porque para ellos, su Dios, o es el mundo, o son ellos mismos, o en el peor de los casos, es Hasatán. Hasta hay mucho llamado cristiano, ¿no? Claro. Que sigue ese tipo de cosas. Claro, y que está en la misma línea de tesitura, ¿eh? Ahora sí que hay muchos que dicen ser cristianos y no lo son. Pero mira, si el Señor mismo se los dijo, ustedes son los hijos de su padre, Hasatán. Literal. Así sucede al día de hoy como sucedía en el pasado. ¿No? Como fuese que fuera, todos los desobedientes e impíos estaban ya destituidos de la presencia de Hashem y pronto vendría ¿qué? Su fin. Vamos a Devarim, Deuteronomio. Dice, muchos serán limpiados. Perdón, nunca les digo, ¿verdad? Siempre hago lo mismo, hombre. Soy muy díscolo yo con la palabra. No. Devarim, de Deuteronomio 12 al capítulo, verso 10. Sí, es capítulo 12, verso 10. Perdón, me emociono y me voy de filo. Devarim, Deuteronomio 12, 10. Muchos, ¿qué dice? Serán limpiados, emblanquecidos y purificados. 12:10. Sí. No. A ver, ¿cómo que no? Cruzarán el por mar, el Jordán se establecerán y habitarán en la tierra que No, hombre, espérenme. Por favor, espérenme. No, esperen, por favor. Aquí tengo mi Biblia, espérenme. ¿Qué les dije? ¿12 qué? 12:10. 12:10, ha de ser 10, 12. Hombre, no, entonces espérenme.
No. A ver si alguien puede buscar la cita así en el internet. No es de Barim, entonces, ¿qué es? Nos ha dicho Deuteronomio, ¿no? Ajá. ¿Qué era lo que decía? Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Si lo pones así en el internet, te va a aparecer el versículo. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios... Daniel 12:10. Dios bendito, yo estoy pero perdido. Estoy perdido, es que las abreviaciones que las Biblias ponen aquí son terribles, siempre me juegan malísimas pasadas, con Tito, con Timoteo, con todo me pasa lo mismo, perdónenme, Daniel, ¿no? Y mira que lo acabo de buscar Daniel, pero no. 12:10, ¿no? Daniel 12, perdónenme de verdad. Mediante estas pruebas. Claro. Muchos serán emblanquecidos, muchos serán purificados, pero también dice, los impíos obrarán mal, los impíos obrarán impíamente, y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios sí entenderán. Ahora, ¿quiénes eran? Y al día de hoy son los sabios y entendidos. Temeroso, ¿no? El Señor, aquel que tiene temor de Dios. Esos los que serán limpiados y emblanquecidos serán justo como dicen ustedes, los que guardan Torah. Fíjate, ¿se acuerdan lo que dice el Salmo 119:9? ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? ¿Cómo el joven puede limpiar su camino? Obedeciendo, exactamente. Obedeciendo tu palabra, obedeciendo tus instrucciones, Señor, obedeciendo su Torah. Salmo 119:9. Entonces, los que fueron limpios o los que serán limpiados y emblanquecidos serán los mismos que tendrán entendimiento. ¿Por qué? Porque lo único que puede limpiarte espiritualmente, tu caminar, es la Torah. Por eso la exhortación que David hacía hoy a mediodía, ¿no? Necesitamos buscar en su Torah todo el tiempo, porque no podemos decir tener una relación intimísima con el Señor, pero mi Biblia está cerrada. Hombre, pues ¿qué clase de relación tienes y con quién? Si para conocer la voluntad de Dios está en su palabra y tú no la lees, ni la abres, ni en defensa propia, ¿cómo va a ser posible que puedas tener una relación? ¿Cómo va a ser posible que puedas ser de los limpiados, emblanquecidos y entendidos? Así es, les pongo yo aquí. Noah obedeció y le fue contado por justicia. ¿Noah conocía la Torah del Señor? No fue, Claro, o sea, no la Torah que se dio en el monte Sinaí. pero fue instruido, Claro. enseñado. ¿Se acuerdan que decía que este Adán se paseaba por el jardín con el Señor? ¿No? En la delicia. Él se gozaba de la delicia del jardín. Y decía que comía de cualquier árbol. ¿Y se acuerdan lo que interpretamos en aquellos días cuando leímos esto? Que no eran árboles literalmente, sino era la sabiduría de parte de Dios, de la cual él se nutría. Exactamente, de primera mano. Ay, Dios mío, es qué belleza, ¿no? Dios le dio los planos para que hagan. Claro, Dios mismo le da los planos, fíjate, ¿no? Le va a dar los planos, pero inclusive aún sin tener el plan o sin tener todavía la misión de hacer el arca, Noah caminaba conforme a la voluntad de Adonai, conforme a su Torah. Él era un entendido, limpiado y emblanquecido por la propia palabra, claro, porque había escuchado lo que su padre y su abuelo y el abuelo de su abuelo, y vivían tantos años que se juntaban, los bisabuelos, para entonces conocer de la verdad. Noah obedeció y le fue tomado por justicia. Ahora bien, Yehoshua vendrá por los suyos.
¿Quiénes son estos? Ahora, la pregunta es, ¿los que obedecen Torah? ¿Solamente? Porque hay un punto que no podemos ignorar. Que nosotros no vamos a ser levantados en el último día, si es que hemos muerto, o transformados en el último día, si es que estamos vivos cuando el Señor venga, solo porque guardamos Torah. No. Con la pena no. Hay algo muy importante. Sí, pero lo importante y la pregunta que debemos hacernos en ese momento entonces es, ¿por qué es que obedecemos? Por amor. Por amor. ¿Por qué es que guardamos Torah? Por amor y agradecimiento. Exactamente. Entonces, la verdad de las cosas es que el guardar Torah no es más que ¿qué? Una muestra. Más que una muestra, una respuesta. No, porque por obra en sí no es solo. Claro, por obras, porque entonces tendríamos que nosotros apuntar y voltear, con todo respeto, a nuestros hermanos, los judíos, que guardan Torah, pero que niegan a Mashiach. ¿No? Tenemos que saber que Noé no le fue contado a justicia solo el hecho de haber obedecido y haber atendido lo que sus abuelos o sus padres le habían enseñado. Era el amor. ¿Se acuerdan lo que? Es que me encanta porque digo que David y yo tenemos siempre como esa unión en los estudios, ¿no? ¿Qué es lo que Jonatán ve en David que le hace un match perfecto, así, ¡plac! Los encadena para ser como uno? Y David también. El amor que tiene por Adonai. El amor que tenía por Adonai. Era como haber encontrado amamos a la misma persona, amamos al mismo Dios con la misma intensidad, con el mismo respeto. Lo que pasa en la actualidad, tú conoces a una hermana o Así una es. persona que conecta contigo la palabra con el Señor y conversas y te involucras más y quieres aprender más de esa persona, ¿no? Entonces, de lo que Dios pone en su vida y ambas, ¿no? Y hay un punto de qué conversar. Hay un punto de unión ahí. Claro. Y ese es el punto, a ver si estoy en lo, si voy a decir lo que está bien y para estar mal. Yo creo que eso también es el punto del matrimonio. Cuando el Señor habita allí, es donde, ese es el cordón de tres dobleces. Claro. Pero si hay uno que no creyere y el otro que creyere, pues es como una tela que se está estirando, ¿no? se está estirando, pero cuando tú te aferras al Señor, porque le has creído y porque hay amor que el Señor te ha enseñado, Claro. tú ya no luchas sola, no luchas solo, es el Señor quien va contigo. O inclusive te voy a decir algo, cuando las dos personas, en cualquier relación, sea matrimonio, amistad, lo que sea, están caminando conforme a la perfecta voluntad de Dios, me refiero en su Torah. Eso. Aunque el carácter de cada uno de ellos sea Sí. totalmente disparejo, Los dos tienen que mirar. uno va para arriba, otro para abajo, vamos a la derecha, no a la izquierda, pero sabes, lo que une a esa pareja es el amor a Dios. Vuélvete. Así es, por eso Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. El que ama es el que verdaderamente obedece. Entonces, la justicia se le toma a alguien en su vida, no por qué, no por lo mucho que hagas, sino por lo que verdaderamente hay en tu corazón, del por qué lo haces. Claro, como un día explicaste, ¿no? Uno puede hacer tantas cosas, ayudar para acá, para allá, pero si tu corazón no está conectado con el Señor, de nada sirve. Claro. Son obras lo que estamos haciendo, ¿no? No sirve de nada. Címbalo que resuena, Porque tu corazón campanita está- que suena un montón, pero que no hay nada en su interior, ¿no? Es por amor que nosotros obedecemos. Lo hemos dicho infinidad de veces. Y lo que te es contado por justicia al final. Y la respuesta de obedecer es inequívoca. No puede haber uno que ame a Dios, si se derrame delante del Señor y diga: sí, pero yo no obedezco, ¿eh? Bueno, si la verdadera evidencia de que le amas es que le obedeces, ¿no?
Y esto debe darnos luz, les pongo yo aquí, de que no se trata de cumplir mandamientos como el mero requisito para ser salvo. Checklist. Ya no como esto, ya no lo otro, ya no otro, ya no injurio, bueno, a veces un poco. Esa es la evidencia de que has sido salvo. Claro. Porque, perdón. A gente muy cercana que piense, ok, vamos, por más que le ponga prueba, él sigue pensando que solo por el mero hecho de creer ya es suficiente. Hombre, pero te voy a decir algo, que es como, y es lo que siempre digo, ¿no? Y a veces suena duro de decir, pero qué ridículo, qué terriblemente ridículo es creer que solo por decir que amo, ya amé. A ver, pregúntale a mi esposa si eso funciona en nuestra relación. Yo te amo, mi amor, pero soy un patán, ¿no? Pero, mi amor, si yo te amo, hombre, yo no doy palo al agua, pero yo te amo. ¿Perdón? Ahora imagínate que yo le lleno de regalos y de cosas, pero no hago lo que debo. Tampoco le estoy demostrando el verdadero amor. Entonces, el amar es una actitud que tiene un montón de frentes. No solamente un frente. Es un pack. ¿No? Y las consecuencias de ese pack o la respuesta a ese pack es la obediencia. Será un poquito para que no escuche tanto. Es la obediencia. No, está abierta la puerta. Primera de Juan 5, del 11 al 12. Bueno, 11 y 12. Del 5 al 11. Sí. Es del 11 al 12. ¿Ok? Capítulo 5, verso 11 y 12. Primera de Juan, ¿eh? No se vayan con la finta de que es Juan, el Evangelio de Juan, no. La primera carta de Juan. 5, 11. Primera de Juan. Decía un pastor amigo mío que Juan era un profeta de tercera. Primera de Juan. 5, Sí. 11, 12. Decía que era un profeta de tercera porque tenía primera, segunda y tercera. ¿Okay? No por otra cosa. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12. Y este es el testimonio que Elohim nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Entonces, si tú no tienes a Yehoshua, primero que nada, no vas a poder amar, porque el amor proviene de él. Y por ende, lo único que vas a hacer si es que estás guardando Torah es obedecer como quien obedece cualquier regla. Porque no está el verdadero amor y no está la vida. Y cuando se refiere a la vida esta, no significa que estés vivo. Yo estoy vivo. Y durante mucho tiempo no tuve a Yehoshua. Habla espiritualmente. Habla de la vida eterna. Es como el rico, ¿no, hermano, que le preguntó a Yeshua, le dijo, ¿no? Que todos tus mandamientos, ¿no? Todos los... Exactamente. Pero algo más me falta, le digo, ¿no? Véndelo todo y sígueme. Era una prueba, ¿no? Le costó trabajo seguir al Señor. Bueno, es lo mismo que decir, no hemos sido salvos, ¿sí? Por la gracia del Señor, pero no, yo llamo a Yeshua, ¿vale? Pero sigo viviendo en adulterio. Hombre, es que es lo que decimos, ¿no? Yo Yeshua porque yo creo en Él, me he bautizado y todo, pero estoy viviendo fornicación, en mentira. O sigo mintiendo, o sigo robando, o claro, sigo entonces, defraudando. Entonces, te engañas a sí mismo, nos engañamos a sí mismos porque el Señor ama al pecador, pero no ama el pecado. O sea, nos engañamos, estamos lejos de Dios, no conocemos la verdad. Quien tiene a Yehoshua tiene vida eterna. Quien ama a Yehoshua es quien da evidencia de salvación. Y la evidencia más clara de salvación es la obediencia. Es la obediencia, es que no hay de otra, ¿eh? Y eso es lo que le toma a Noah por justicia. Lo mismo, ¿a quién más le pasó lo mismo? ¿Se acuerdan? ¿A quién le suena esto? ¿A quién se le tomó por justicia su amor increíble por el Señor? Abraham.
Obedeció. Hizo lo que el Señor le había pedido. Ahora, les pongo yo aquí, ¿te cuesta trabajo obedecer? ¿Siempre hay algo más importante que no te permite guardar la Torá del Señor? Estas preguntas, Estamos en un tiempo en donde debemos cuestionarnos todo. Donde debemos hacernos introspecciones seguidas y continuas. ¿Se acuerdan que decíamos hace poco, no? Es tiempo de que tengamos que estar haciendo teshuvá, sí, pero ¿cómo se llama esto como en las empresas cuando hacen una ¿qué? Auditorías? Auditar nuestro corazón. ¿En dónde estoy parado? ¿Dónde estoy caminando? ¿Por dónde voy? Porque mis caminos y la maldad de mi corazón, el Señor las ve todo el tiempo. No le es oculto nada. Por eso yo siempre digo, guardar Shabbat no está en las prioridades de alguien. Hombre, pero que se pregunte. Una cosa es tener trabajo y tener que trabajar y no poder venir porque estás trabajando. No, yo la semana pasada no pude llegar al estudio porque venía en carretera. ¿No? Pero porque era cuestión de trabajo, vale. Pero tu prioridad es guardar Shabbat. Tu prioridad es obedecer conforme a la voluntad de Dios. Vivir, actuar, hablar, responder. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Porque la única prioridad que Noé tenía o Noah tenía en su vida era la obediencia al Señor. Mira a Isa y a Nere. ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no están aquí? Porque acaban de tener un bebé y la Torá ordena y demanda que la mujer guarde determinado tiempo. Un mes para los varones y casi el doble para las nenas. En Levítico 12 está. 80 días. 80 días son para las mujeres. Levítico 12:5. ¿Cuarentena? La cuarentena para el varón, cuando el niño es varón, y para la mujer son 80 días. Pero, o sea, lo que quiero que te des cuenta es, no están aquí porque han decidido obedecer. Porque hasta en detalles tan pequeños como el decir, ay, ¿en serio la Torah estás diciendo eso? Todo tiene una razón de ser y por qué. Y el Señor está diciendo que lo hagas y nosotros lo hacemos. Hombre, nos creó. Ahora, ¿quedó abolida esa ley? Nada. Ni es sana ni de guardar Torah, y por eso hace rato les preguntaba con toda la intención, guardamos y hacemos cada uno de los sacrificios. Estamos demandados a hacerlos, pero no lo hacemos porque ya sucedió el sacrificio perfecto, único y eterno. Qué ridículo, también siempre lo digo, nos veríamos sacrificados. O sea, qué sacrilegio brutal sería sacrificar. Es como decir, no sirvió tu sacrificio, Señor. Hombre, no, aparte, ¿no? También. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, no? Pero la realidad es que, ¿cómo es nuestra vida hoy? ¿Cómo es nuestro actuar? Debemos auditarnos. Porque el andar y el caminar de Noah era así, buscando agradar a Dios en todo. En todo. Les pongo yo aquí, inclusive un tema tan precioso e increíble, y quería comentarlo, como la circuncisión. El día de ayer fuimos a Zaragoza, ¿no? Porque ahí está el médico que hace la circuncisión a niños y adultos. Y obviamente, pues Emmet ya era el tiempo para que fuera su circuncisión. Claro, no se hizo al 8º día, por circunstancias de tiempo, de todo lo que sea, por trabajo, por lo que fuese, y porque el doctor te da cita cuando tiene que dártela, ¿no? Y fuimos a que circuncidaran al nene. Pero no solamente se quedó ahí, sino que también 2 hermanos de esta quejila, todos el mundo sabemos quiénes son, ¿no? Eliseo y Kevin decidieron en su corazón, desde mucho tiempo antes, hacer esa circuncisión también. Como el año pasado, David decidió hacerla cuando Eli nació. Es obediencia. Déjame te digo que es tomada por justicia.
Porque es cuando tú tienes que hacer tu propio cuerpo, algo que afecta en tu propio cuerpo y que vas a tener una transgresión en tu cuerpo si lo quieres ver de esa forma. Que hay dolor, que hay... Y viendo que, por ejemplo, en el caso de Kevin es un adolescente que quiere... O sea, yo estaba fascinado ayer cuando íbamos de camino porque yo escuchaba lo que Kevin decía, la forma en su comportamiento, ¿no? Llegando ahí al médico, hasta David y yo decimos, a ver si no se nos quieren rajar. Y dicen, es que nada, vamos para adentro. Y nada más lo único que sí se pusieron de acuerdo y casi piedra, papel o tijera, ¿quién va primero? ¿Me entiendes? Pero es evidencia, por amor a quien nos dio la vida. No solo a quien nos dio la vida, sino a quien dio la vida por nosotros. Porque eso fue lo que dijo Eliseo cuando salió, ¿no? Vamos a seguir honrando al Señor. Porque lo merece, porque Él es el merecedor de toda honra y de toda gloria. ¡Wow! Yo quedé pero volando. Yo estaba volando ahí, de verdad, ¿no? Y fíjate, cualquiera podría decir, son unos fanáticos religiosos. ¿No es cierto? Hombre, ¿sabes cuántas veces lo he escuchado? De gente cercana, inclusive. Y no voy a decir judaizantes, porque el que ocupa la palabra judaizante para decir esto es alguien que no entiende nada, ni tiene la menor cultura con respecto a lo que es religioso o espiritual. Porque el judaizante es el que cumple o el que obliga a cumplir leyes judías específicamente. Jamás tú puedes decir que alguien que está obligándote, o no obligándote, sino exhortándote, invitándote y demandándote que cumplas la Torá, seas un judaizante. Eso es algo que es imposible. Porque la Torá no es de los judíos. Lo primero. Había 12 tribus y una multitud mixta el día que el Señor entregó las tablas y las ordenanzas en el monte Sinaí. Ahora, que si yo te digo que tienes que lavarte las manos, los codos aquí antes de comer y que tienes que abrocharte la agujeta izquierda o los listones izquierdos o derechos antes y cuando te levantes no puedes caminar más de 50 metros porque entonces tienes que haber tomado para haberte lavado porque si no, no puedes orar. Hombre, eso es alajá judía, eso ya es otra cosa. Son leyes de ellos mismos. Eso allí sí son leyes de ellos mismos. Pero nosotros obedecemos lo que dice la Torá, lo que dice la Biblia. El cúmulo de ordenanzas que nuestro Creador nos dio como la guía para vivir vidas plenas, correctas, perfectas, hermosas. Pero de nada sirve, les pongo yo aquí, obedecer si no se hace por las razones correctas. Si no es hacer un checklist. Ya cumplí. Ay, ya cumplí. ¿No? ¿Sí, no? El mundo, los que no tienen a Yehoshua, como en aquellos días, están condenados a desaparecer para siempre. Esto es algo que debe de verdad, no aterrarnos, pero sí despertar, hacernos despertar. Ocuparnos, lejos de preocuparnos, debe ser algo que nos ocupe. Porque todo aquel que no tenga Yehoshua está condenado a desaparecer para siempre. Así, todos los habitantes del mundo en el tiempo de Noah, que habían abandonado a su Creador, estaban destinados a perecer. Porque yo te voy a decir algo, esto es mucho más brutal todavía, porque todos aquellos que en su momento, tal vez muchos se arrepintieron al momento de que ya vieron que las aguas se elevaban de tal forma. Tuvieron una teshuvá, tal vez igual hasta se los toma en cuenta el Señor en ese momento, el arrepentimiento. Señor, sé que fui un tarugo, ¿no? Literal, ¿no? Fui un necio. Pero Señor, me arrepiento, ¿no? Ellos serán despertados en el último día. Pero de la que estoy hablándoles, de que todo aquel que no tenga Yehoshua está condenado a desaparecer, no significa que va a morir y que un día va a poder volver a despertar. Va a desaparecer para siempre. Echado al agua de fuego. No hay más. Porque todos los habitantes en el tiempo de Noah despertarán, ya sea para vergüenza en el último día, juicio y destrucción, o para estar delante del Señor. Y tal vez muchos voltean y dicen, ay, tú aquí, ¿en serio? De panzazo, pero aquí llegué, ¿no?
panzazo, pero aquí estoy. ¿Sabes por qué? Porque entendí verdaderamente y amé a mi Señor. Me arrepentí. Tuve convicción de pecado. Eso lo dice la Biblia lo dice, que en aquellos días habrá gente que no nos esperábamos que estuvieran ahí. Hombre, habrá muchos que no esperaremos que estén ahí. Y estoy seguro que habrá muchos que dices, estoy seguro que lo veré y tal vez no lo veas. Es como el ladrón, hermano, que en sus últimos segundos de vida que estaba crucificado a Jesús. Mira, por ejemplo, el ejemplo más claro de eso es... Se ganó el pasaje al cielo. Claro, y el Señor le dice, Desierto, allá nos vemos. Desierto, lo aseguró, ¿no? Desierto. De cierto te digo, ¿no? Que estarás en mi presencia. Ahí está. Mejor ejemplo no hay, brother, ¿eh? Gracias. Pero el que no... ¿Y qué le pasó al de al lado? Sí, siguió testarudo. Aún teniendo la verdad delante, prefirió la mentira. Y es triste, pero así sucederá. Y hoy mismo sucede. Y sucedió en el tiempo de Noé, igual. Ya la evidencia, ya empezaron a caer las gotitas de agua, ¿no? Ah, caray, algo... Este cuate dijo que iba a llover, pero... Y ya empezó, pero se va a inundar. No se va a inundar. Ay, ya nos llegó a las rodillas el agua. Híjole, será que sí, pero el duro corazón no te permite ver la verdad. Y mira el día de hoy, las cosas que están sucediendo en el mundo, las situaciones que están, son evidencias claras de que estamos tan cerca del tiempo del fin. No sé cuánto será, No estoy aquí para decir épocas ni fechas ni nada, pero... Había gente, dice, que cuando vio que empezó a caer el agua, pues, ¿no? Y que querían entrar ya al arca, pero ya la puerta estaba cerrada, ¿no? Eso es lo que iba a comentar, ¿no? Es el terrible gran problema. Que tal vez cuando quieran entrar, La última hora. ya no podrán. Cuando se cierra la puerta. ¿Te acuerdas? Señor, pero si en tu nombre echamos demonios. Pero si en tu nombre dijimos tantas cosas, no los conozco, aléjense de mí, hacedores de maldad. Pero en la simiente de Adán hay un linaje puro, que pese a la corrupción adquirida por el pecado, escúchenme bien, de Adán y Eva, se habían guardado sin contaminación y sin mancha. Y esta es la descendencia de ¿quién? ¿Se acuerdan? De Set, el hijo de Adán. Y de esa descendencia viene la descendencia de Noé, ¿no? Porque aun cuando estuvieron ellos, todos estos de los que yo hablo en este momento, este linaje puro, no significa que no pecaran. No significa que no tuvieran también la naturaleza caída que tenían todos. La diferencia era su manera de responder ante su maldad. El arrepentimiento genuino. El buscar caminar conforme a la voluntad de Dios. No hacer de tu voluntad un deporte. ¿No? Y este es Noaj. ¿Saben lo que significa Noaj? Viene de la raíz de la palabra Nuac. Y literalmente significa reposo o alivio. Porque de él vendría el alivio. Será en Noaj en quien verdaderamente reposará la gracia y misericordia de Adonai. Será en Noaj y en sus hijos donde habrá verdadera fidelidad a Elohim, donde verdaderamente se manifestará la emuná. Y entonces el Señor le dice: constrúyete un arca de madera resinosa, hazlo como un arca con compartimientos y recúbrela por dentro y por fuera con brea, calafatéala. ¿No? Así es como deberás hacerla. Y entonces empieza a darle los planos. La longitud del arca será de 135 metros, su anchura de 22 metros y medio y su altura de 13 metros y medio. Solo para tener una idea, el área de una cancha de fútbol, soccer, es de 105 metros de largo. ¿Se va a apagar? Dice que se va a apagar. Hombre, pues si tienen algún cable, porque no tenemos Bueno, pues ni hablar.
Si traes el cargador, sería muy bueno porque no esperaba que se terminara tan rápido la batería del móvil. Okay. Vale, ahorita se encargan las chicas. Una cancha de fútbol tiene 105 metros de largo, ¿eh? En el del medio, mira. Y 68 de ancho. El puro césped, ¿eh? La reglamentación. O sea, el reglamentario, ¿no? Sí, el reglamentario, ¿no? Si miramos un estadio de fútbol por fuera, podríamos darnos una idea cercana del tamaño del arca. Aunque se mueva un poquito, ¿eh? No te preocupes. No pasa nada. Se le alcanza, ¿no? Yo creo que hasta ahí sí te da. Sí. ¿No? O sea, es como si fueras, por ejemplo, si pensaras en el San Mamés, ¿no? ¿Saben lo que es el estadio San Mamés, no? Bueno. O el Estadio Azteca en México, que es un estadio de nivel, ¿no? O el Maracaná, o no sé. Cualquier que se te ocurra. La Bombonera de Madrid, ¿no? Entonces se llama. Bueno, pues más o menos ese sería el tamaño de la y de la ordenanza que el Señor está dando. Haz una abertura para que entre luz al arca y tínala como a medio metro del techo, dice. Pon la entrada del arca a un costado y hazla de 3 pisos. ¿Tú qué has contestado una persona que no tiene la fidelidad, que no ve ante una cosa? Que me hubiera puesto muchas excusas. No soy carpintero, no sé hacer eso, de qué voy a vivir, cómo me voy a mantener, dónde está mi pareja. Así es. ¿De dónde? ¿Cómo? Fíjate el avance. Es que es así literal como está diciendo Eli, ¿eh? A ver, pero, señor, o sea, pero ¿no será que estás queriendo mejor decirme? ¿Para qué muy grande? ¿Para qué tan grande? ¿Para qué tanto, señor? Vamos al Salmo 19. Vamos, Salmo 19, 8 al 14. Salmo 19, 8 al 14. Dice, fíjate, los preceptos, ¿qué entendemos por preceptos? Propiamente las reglas, los lineamientos, las reglas, las órdenes, ¿no? Los preceptos de Hashem son justos, dice mi versión, pero son rectos también, dice. ¿Y qué dice enseguida? Alegría al corazón. Claro, alegran el corazón. La Torah de Hashem es clara, o la palabra de Hashem es clara, e ilumina los ojos. ¿Qué diferencia o qué diferente es cuando tú escuchas esto ante alguien que no conoce al Señor y a que se le hubiera pedido? Imagínate que Noé no hubiera conocido al Señor como lo conocía. Hubiera sido alegría para su corazón el hecho de ser un arca. Y fíjate que Noé tenía todo un cúmulo de emociones dentro, porque él sabía que solamente él y sus hijos, y su esposa, claro, y las esposas de sus hijos, subirían al arca. Había alegría en su corazón, pero también gran tristeza. Porque Noé, claro, por los que se quedaban, porque Noé no había nacido solito, tenía hermanos tal vez, hermanos que tal vez no atendieron lo que él atendió. Porque el padre de él tuvo hijos e hijas, dice. ¿No? ¿Se acuerdan? Cuando vimos el linaje. Y todos ellos. ¿Qué les va a pasar? Dice el 9. El respeto de Hashem es puro y dura para siempre. Los juicios de Hashem son verdaderos, del todo justos. Son más deseables que el oro, que mucho oro fino, y más dulces que la miel, que las gotas del panal. Tu servidor te hace caso, en obedecerlas hay gran recompensa. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Pocos, ¿eh? Líbrame de faltas inadvertidas, dice. Guarda también a tu servidor de los pecados voluntarios, que no tengan dominio sobre mí. Entonces seré intachable, libre de ofensa.
Sean aceptables las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón delante de ti, Hashem, roca mía y redentor mío. ¿Tú crees que esto no podría haber sido una de las oraciones de Noé al recibir las ordenanzas que el Señor le estaba dando? Tus juicios son justos, Señor. Son verdaderos, todos ellos. Y tu palabra, tus instrucciones y tu deseo, más deseable que el oro, mucho más que el oro fino. Son dulces como la miel, Señor. ¿No? Y fíjate, ¿no? Dice, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Y el Señor nos advierte, y así a Noah también, y le da esta misión tremenda de construir un arca. Algo muy importante es que Noah no cuestionó las órdenes, ¿no? Mas entendió que obedecerlas traería una gran recompensa de vida. Fíjate, les pongo yo aquí, como ya hemos dicho antes, existe un tremendo paralelismo entre la historia de Noah y los tiempos actuales. Pues la misma historia se repite, siendo los días uno a uno igual de malos y perversos como en aquellos días. Pero así como Noah hizo, nosotros debemos hacer igual, ¿no? Este es el tema que debe de ocupar, o que nos debe ocupar, que debe de ocupar a un entendido en la palabra al día de hoy. El problema es que la gran mayoría no conocen ni entienden las instrucciones de Adonai. Peor aún, no quieren ni siquiera saber de ella, porque están tan ensimismados en su propia vida y en sus propias cosas. O a veces lo que les conviene, lo que les gusta. Hombre, o hasta donde llega, ¿no? Hasta donde llega lo que me gusta y lo que quiero, hasta ahí, Señor. Ahí está. Ya esto no me lo toques. Lucas 21, 34 y 36. Lucas 21, 34 y 36. Lucas 21. Anden con cuidado. Yo de verdad que yo les exhorto y les invito a que cada que escuchemos la palabra la hagamos propia, y hagamos que el Señor, o sea, pensemos que el Señor nos está hablando, porque así es como yo cuando estoy preparando un estudio, así es como el Señor a mí me da unas arrastradas tremendas, ¿no? Porque para cuando yo llego aquí a leer esto, a dar este estudio, es porque a mí ya me dio unas arrastradas tremendas el Señor, ¿no? Y yo así hago. Yo lo que leo, lo que estoy poniendo aquí, lo hago para mi vida, ¿sabes? Y pongo atención. Y dice, anden con cuidado que sus corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. Y que aquel día venga sobre ustedes de repente como una trampa. ¿Qué ejemplo podrían darme de glotonería y de embriaguez? Omitiendo, claro, lo que es obvio. Vamos a tirar un poquito para fondo de lo que es la actitud y la forma de vivir humana. ¿Qué podríamos interpretar como tener nuestros corazones cargados de glotonería y de embriaguez? Los afanes del mundo. Orgullo, los afanes del mundo, pero algo más específico. Lo que te separa de Dios, ¿no? Pero es todo lo material, o sea, todo lo del mundo, todo lo que veo lo quiero para mí. Exacto, al precio que sea. Y no tener saciedad. Primero yo, después yo y siempre yo. Es que quieres todo lo que hay en el mundo, quieres riqueza, quieres de todo, y te dejas de preocupar de lo que realmente importa, que es tu vida espiritual con Dios. Exactamente. Te enfocas tanto en las cosas de este mundo. Ahora, yo te voy a decir algo. La pareja, el trabajo, el perrito, ¿no? Los hijos,
los padres, a veces se convierten en obsesiones. Es más, te voy a decir algo, para muchos creyentes que son predicadores, que están sirviendo en una iglesia, los ministerios se convierten en eso, en afán. Y si no tengo lo que yo quiero, entonces vivo afanado. Sí, eso ya de sus familias en casa. Hombre. Y de las preocupaciones de esta vida, dice. Y aquel día se vuelve como una trampa para nosotros por estar en esa circunstancia. Porque vendrá sobre todos los que habitan en la superficie de la tierra, ¿no? En la faz de la tierra. Así que manténganse alerta en todo tiempo, orando para que logren escapar de todas estas cosas que van a suceder y de estar en pie delante de Hashem, o de Yehoshua, dice del Hijo del Hombre. Ahí están las advertencias. El Señor las puso ahí no para que diga, bueno, eso ya será en algún momento. Porque aunque te tocase morir antes de que el Señor venga, o nos tocase morir a todos antes de que el Señor venga, y después ser despertados, todos tendremos juicio, y todos seremos llamados a, ¿qué hiciste con esta palabra que yo te di? ¿Por qué tanta glotonería? ¿Por qué tanta embriaguez en tu vida? ¿Por qué tanto afán? Así que manténganse alerta todo el tiempo, orando, para que logren escapar de todas estas cosas que van a suceder. Y yo te voy a decir algo, cuando el Señor promete, el Señor cumple. Y van a suceder. Y así, igualito fue advertido Noah. Va a suceder. Y sucedió. Mateo 24, 4-14. Del 4 al 14. Lo leo yo para irnos un poquito más rápido. Mateo 24, del 4 al 14. Dice, Yehoshua respondió. Del 4 al 14. Yehoshua respondió, tengan cuidado, que nadie los engañe, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, yo soy el Cristo, y los llevarán por un camino errado. Ustedes oirán el rugido de guerras o los rumores de guerras y las noticias de guerras lejanas. Pero no se asusten, estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún. Y creo que en el mundo, al día de hoy, hay rumores de guerras por todos lados. Y ya tiene mucho tiempo esto así. Y esto debe darnos una alerta, ¿no? Para ponernos alertas, obviamente. Pero no para estar paniqueados porque el Señor ya viene y qué pasa en la tribulación. No, pero para hacer lo que nos dice antes. No vivan en cosas que no tienen que vivir. Vivan conforme a mi voluntad. Porque la gente peleará uno contra otro. Naciones harán la guerra una contra otra. Habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo. Todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. En ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos. Toda la gente los odiará por mi causa. ¿Qué tan preparados estamos para eso? ¿Qué tan dispuestos estamos para eso? Para morir por causa de nuestro Señor Yehoshua. Ser perseguidos por su nombre. En ese tiempo muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Y por haberse multiplicado la falta del cumplimiento de su palabra, de su Torah o de su instrucción, el amor de muchos se enfriará. Entonces, con respecto a lo que habíamos hablado antes, nosotros obedecemos la palabra, ¿por qué? Porque amamos. Y por ende, obedecemos. Pero si el amor nuestro se enfría, ¿qué sucederá entonces? Y nos separaremos del Señor. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo, dice. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué estamos haciendo en este momento ahorita? Eso, testificando de las buenas nuevas
de lo que nuestro Señor Yahushua ha hecho a todas las naciones del mundo, en directo y en vivo. Y entonces vendrá el fin, dice, ¿no? El 17 dice: por mi parte, voy a enviar el diluvio que inundará la tierra para destruir a todo ser bajo el cielo, en el que haya aliento de vida. Todo sobre la tierra perecerá. Fíjate, esto es lo que les decía hace rato. Los hermanos y hermanas de Noah, sus tíos y tías, todos ellos escucharon el pregonar de Noah, anunciando el tiempo del fin, mas nadie atendió. Y a mí en lo particular, honestamente, me da mucha tristeza escuchar esto, porque pienso que en la vida diaria y en la práctica, hoy mismo sucede lo mismo con los nuestros. Que por más que les predicas, no creen, no quieren escuchar, cerrando sus oídos, volteando su rostro, ¿no? No quieren saber de nuestro Señor Yahushua. O que, como decía hermano, ¿no, Mario? O hasta donde ellos quieren, hasta donde les conviene, o hasta donde les ajusta. Solo recibir lo que Él da, más no a Él. Exactamente. Quieren las bendiciones de Dios y no a quien da las bendiciones, ¿no? Noah fue obediente y predicó del fin del mundo por 120 años, mientras construía un arca, creyendo lo que parecía increíble. Era inaudito. Poniendo por obra lo que a los ojos de todos parecía ridículo. ¿Tú te puedes imaginar las burlas que recibió él? Se te fueron ya las cabras al monte, Noah, ya perdiste un tornillo, estás loco, ¿no? 120 años de advertencias. Y mucha gente, ¿no? Fíjate, ¿no? Mucha gente, ¿cuánta gente crees que haya escuchado? ¿Cuánta gente no estuvo ahí, no solamente injuriando a Noé o a Noah, sino muchos de ellos escuchando y viendo lo que Noah decía, la predicación de él, ¿no? Mucha gente, fíjate, al día de hoy, dice, ¿no? ¿Cómo es que Dios pudo destruir a todos ellos? ¿Cómo es que Dios, este Dios bueno, puede hacer cosas como esa? ¿Cómo es que permitió que todos esos que no escucharon a Noah murieran? ¿Qué no se supone que Dios es bueno? Pero no eran sus hijos, ¿no? Exactamente, por ahí va. Pero todo aquel que pregunta eso hace caso omiso de lo que dice la Escritura. ¿Te das cuenta? Todo aquel que dice, ¿cómo es posible que el Señor haya destruido a estos o haya destruido a los otros? Todo el que hace ese tipo de preguntas y de cuestionamientos para con Dios es alguien que no ha leído la Escritura, que no conoce del Señor. Porque 120 años de predicaciones de Noah no fueron suficientes para que entendieran. Noah advirtió de esa destrucción 120 años. Noah predicó arrepentimiento 120 años. Y por 120 años nadie lo quiso escuchar. Dime si no había gracia y misericordia de parte de Dios para con todos los que estaban en el mundo en ese entonces. No fueron 120 días. Ni 120 meses. Fueron 120 años. Y les pongo yo aquí, puedes mirar el terrible parecido y el paralelo que hay con lo que vivimos el día de hoy. Ahí estamos. Muchos como nosotros que tenemos el estudio, ¿no? Muchos como nosotros que estamos predicando, muchos igualmente
Ya después yo les dejo otro comentario. Como en los tiempos de Noah, Elohim, cumplirá sus promesas. Metió dos animales para ese plato, ¿no? Para comer. Cuando bajaron, primero era ¿qué? Sacrificios. Así como Noah preservó la vida de la creación, así el Señor preservará la vida, no solo del hombre, sino de los hombres. Preservará todo, los nuevos, ¿verdad? Entonces el 1, el 1 al 6 dice, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el ha pasado, y el ya no existe más. Y a la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Hashem, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: esta es la morada de Hashem con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Hashem mismo estará con ellos como su Elohim. Y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo también: está hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Apocalipsis 21, del 7 al 8. Apocalipsis 21, del 7 al 8. 7 y 8. Apocalipsis 21, 7 y 8. ¿Qué dice? Los vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego, que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Exactamente. Eso es de lo que nosotros deberíamos verdaderamente temer, si es que debiésemos temer algo. Pertenecer a ese grupo de los que está hablando ahí. Porque Él se encargará de todos los que hacen esas, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. ¿No? Porque el que venza, dice, heredará estas cosas. No la hechicería y todo eso, sino el favor de Adonai. Y los que no, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, ellos sufrirán la muerte segunda. Y fíjate lo que les decía hace rato, ¿no? Todos aquellos que perecieron en el diluvio despertarán. Pero todos aquellos de los que habla Apocalipsis 21, después de la muerte segunda no habrá más despertar. Desaparecerán para siempre. El 21 dice: por tu parte, toma, el 21 de nuestro texto base, de Bereshit 6. Por tu parte, toma de todo lo que se come y almacénalo para que te sirva de alimento a ti y a ellos. Y así lo hizo Noah, tal como Elohim le ordenó, así lo hizo. Fíjate, les pongo yo aquí, Noah como una figura de salvación, como una figura del propio Yehoshua HaMashiach, obediente a las instrucciones de Elohim. A través de su obediencia y fidelidad, proveyó salvación a un pequeño remanente, ¿no? Como el que obedeció y creyó en él, que era la familia de Noah. Un remanente que no estaba contaminado, que vivía en santidad,
Dios, porque hacían lo que les correspondía. No se equivocaran, sino que se levantaban y buscaban el arrepentimiento, hacer la voluntad de Adonai todo el tiempo. Primera de Pedro 3, 18 y 21. Ya casi terminamos, ya vamos a acabar. Ya terminamos. Primera de Pedro 3, 18 al 21. Porque el Mashiach, dice, también padeció una vez y para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim. Sufrió a la verdad la muerte en carne, pero recibió vida por el Espíritu, mediante el cual también había ido y predicado a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noaj la paciencia de Elohim esperaba mientras que se construía el arca. En aquella arca se salvaron a través de las aguas pocas personas, dice, es decir, 8. Aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes. Ahora los salva a ustedes también, dice. No en cuanto a quitarles la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Hashem mediante la resurrección de Yehoshua el Mashiach. O sea, nosotros todavía estamos en una posición caída, pero nuestra conciencia no. Nuestro espíritu no. Hemos sido limpiados, hemos sido lavados. Y así como esa agua que vino y limpió todo lo que en aquellos días era podredumbre, corrupción, ¿no?, en contra de Adonai, así el Señor es el agua viva que limpia y que lamentablemente, aunque no nos guste, dividirá a los salvos de los no salvos. Porque por eso dice la palabra que para muchos será piedra de tropiezo y condenación por sus duros corazones. Juan 4:14 dice: pero cualquiera que beba el agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es de este linaje sin contaminación y sin mancha que Yehoshua vendría. Así es. Yehoshua, a través de su muerte y resurrección, restaurará todo. La condición caída del mundo es transformada y hecha nueva, y aunque para nosotros parezcan que han pasado ya muchísimo tiempo, muchísimos años, el Señor en su infinito amor y paciencia espera, como en los tiempos de Noaj, que muchos se arrepientan y procedan al arrepentimiento y sean salvos. Segunda de Pedro lo dice, en el capítulo 3, del verso 3 al 9 dice: primeramente sepan, ya los sistemas fallan, ahora ya falló la laptop. Bueno, sigamos. Bueno, creo que todavía sigue, pero es que creo que sigue todavía la conexión. Esperemos que sí. ¿En YouTube? En YouTube, a ver. Vamos a mirar, ¿no? Sí, si no, espero que se haya quedado hasta ahí porque ya casi terminamos. Sí, ¿no? ¿Sí sigue? Bueno, entonces dice: primeramente sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones, y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres, durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. O sea, Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo vienes? Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Hashem existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra, que surgió del agua y que quedó asentada en medio del agua, hablando de la creación. Por esto el mundo desde entonces, por esto el mundo de entonces fue destruido e inundado en agua. Pero la misma palabra, los cielos y la tierra, ahora están reservados para el fuego y guardados en el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Pero, amados, una cosa no pasen por alto. En aquellos días lo que está diciendo es, hubo un juicio de agua, pero el juicio que vendrá será de fuego. Ya no será la misma cosa. Pero no pasen ni dejen de observar esto,
Y dice, que delante de Hashem un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hashem no demora su promesa, según lo que algunos consideran demora, más bien es paciente para ustedes, para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento genuino. Les pongo yo aquí, algunas confesiones de fe presentan a Elohim como un Elohim excluyente que tiene, antes de la fundación del mundo, ya los escogidos. Muchas confesiones de fe, como los bautistas, por ejemplo, dicen que el Señor ya eligió a los que deben ser salvos y los que no, pues serían para deshonra o para vergüenza eterna, ¿no? Y esta posición teológica, les pongo yo aquí, contradice la palabra del Señor, porque en realidad la elección de nuestro Señor para con su pueblo, para con el mundo entero, es Yehoshua. Yehoshua es la elección de Hashem, porque en Yehoshua hay salvación, y todo aquel que en él crea tendrá ¿qué? Vida eterna. La elección de Elohim, es el Mashiach, que traerá a su pueblo, a los que en él creyeron, ¿no? Y les dará redención, y los convertirá en su pueblo escogido, Israel. Entonces, el Señor no es que haya elegido a unos cuantos, porque Noah no fue elegido solamente porque dijo, solamente a Noah lo quiero y todos los demás se van a morir. Noah predicó 120 años. Y al igual hoy, ¿no? En el tiempo de Noah solo fueron 8 personas las que exhibieron fidelidad. Al día de hoy, en relación con la cantidad de personas, y eso hablábamos la semana antepasada, con la cantidad de personas que hay en el mundo, ¿qué porcentaje tú crees que se va a salvar? Es triste, pero son pocos. No se ve tan diferente como en el tiempo de Noah. Yehoshua es el arca en la cual hay salvación. Subamos al arca que provee vida eterna. Él es el arca. Y terminamos con 2 de Pedro 1, del verso 3 al 11. Y dice así: su divino poder nos ha concedido todas las cosas que atañen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas se nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser ustedes participantes de la naturaleza divina, después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Por esta misma razón, pongan todo empeño en añadir a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Te das cuenta cómo todo va de la mano? Porque el que ama obedece. Porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Pues en él pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, y esa es la advertencia que siempre al final nos da el Señor a todos los que estamos aquí, incluyéndome. Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, para que haciendo estas cosas no tropiecen jamás. Pues de esta manera se les otorgará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yehoshua HaMashiach. ¿Amén? Amén. Pues vamos a dejarlo ahí. Un poquito largo el estudio, pero es impresionante la vida de Noah, porque yo platicando con mi cuñado el otro día le decía, es que es la figura del propio Yehoshua. Es la figura de Yehoshua que
trajo salvación. Pero ¿cómo va a ser posible si solamente se salvaron 8? No, a ver, espérame. Nosotros, aunque hubieran llegado al tiempo del fin, hubieran sido condenados igual, porque habían negado al Señor. Y al día de hoy nosotros, como les acabo de decir hace un momento, en la verdadera arca en la cual debemos subirnos, es ese, nuestro Señor Yahushua. Ser fieles y perseverar hasta el fin. Y estar en paz, con Shalom, porque nuestro Señor conoce nuestro corazón. Sus ojos están puestos en los caminos de todos, dice, ¿no? Entonces caminemos conforme a su voluntad y busquemos honrarle todo el tiempo, en nuestro trabajo, en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, en lo que hagamos. Amén. Jenny, ayúdame con terminar el video. Les mandamos un abrazo a todos y bueno, Shabbat Shalom todavía a los de América.